Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones, CNI. Recuerden, si les gusta esta transmisión, presentársela a sus amigos y contactos. Recuerden también que estamos en Patreon. Conviértase en patrocinador del espacio. Hoy contamos con la participación de José Ricardo Taveras. José Ricardo es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, abogado de los tribunales de la República y un hombre con una posición muy definida. José Ricardo, buenas noches, buenos días y buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Porque nos ven en cualquier momento. Se ve en cualquier momento, muy bien. Muy agradecido de estar compartiendo este espacio contigo, con la amabilidad que siempre has tenido con nosotros, de darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas y de llegar a la gente. Así que estoy a tu orden y a la orden. Gracias. Vamos a empezar a informar. Yo agarré tu Twitter, y veo que tú tienes un tweet fijo ahí que dice: el escenario de la lucha política no está hecho de sueños, es el que la realidad nos impone. La historia no se hace desde un palco, o desde un palco su construcción implica camino, no contemplación. ¿Por qué tú tienes ese tweet ahí fijado en tu página? Explícame. Bueno, mira, ese tweet yo lo tengo como un mensaje muy especial a las clases medias de nuestro país. Porque nuestras clases medias que han crecido en una cultura que ha desarrollado una sociedad hedónica, líquida, superficial, indiferente, se ha entregado básicamente a la lucha por la vida, a subsistir, a sostener, yo diría que los hábitos de vida a los que todos tenemos derecho. No estoy criticando, Sí. no sea así. Y hemos hecho una burbuja. Y cada quien tiene en la sociedad dominicana una burbuja. Aquí no hay luz, pero yo tengo un inversor. Aquí no hay luz, pero si no tengo un inversor, tengo una planta. No hay seguridad, bueno, yo me compré una pistola. Puse un guachimán. Bueno, aquí no hay realmente, absolutamente muchísimas cosas. Entonces nosotros pegamos un parche y volteamos la cara. Entonces, al pegar ese parche, le abrimos la puerta a la indiferencia. Y le abrimos la puerta le negamos la apertura de la puerta a la conciencia de saber que donde no hay un nosotros, no puede haber un yo. Que esta sociedad no se puede construir mirando cómo acontece todo desde un balcón, sin involucrarnos. Entonces es una crítica también, porque nuestras clases medias son ácidas, críticas, todo está mal, pero son ampliamente desinformadas. Y yo digo que en la República Dominicana, no solo en la República Dominicana, a nivel mundial, el mundo se está enrumbando en una dirección en que la redención de la libertad está en una toma de conciencia de las clases medias. Porque si tú te pones a ver lo que pasa en el mundo, está pasando aquí en pequeño. Yo no creo que en las sociedades occidentales exista el sistema democrático, eso no existe. Yo soy un convencido de que Occidente ha sido asaltado por una plutocracia y que esa plutocracia ha cooptado a una clase política dúplice, cobarde, sin compromiso, corrompida, cuando no por lo menos genuflexa e indiferente, sin compromiso, sin visión de legado, sin nada. Que imponen agendas. Imponen Sí, las agendas en los países y en el mundo. Los intereses están pautando las agendas de los estados. Entonces, Oye, ¿qué pasa? Esos intereses han caído ya en un nivel de desarrollo donde
no hay Estado, no hay nación. Y esa revolución que tú estás mirando ahora mismo, la globalización no es más que una plutocracia universal a través de los organismos internacionales. Y para poder lograr eso, pues obviamente tienen que arrodillar los estados. Para arrodillar los estados tienen que arrodillar las naciones, tienen que cambiar la cultura. Entonces, tú no le puedes pedir al gran capital, el que Juan Pablo II llamó el capitalismo salvaje, que haga la transformación. Tampoco a los indefensos no están en condiciones de hacerla. Ellos están en condiciones de ser conducidos, dirigidos. Entonces, ¿qué pasa? La redención, o sea, la preservación de la libertad, la recuperación de un verdadero ideal de democracia, pasa por gente que baja de su balcón, abandona su chaqueta y está dispuesto a sudar y enlodarse y a mojarse y hacer lo que haya que hacer para poder enfrentar lo que hay que enfrentar. Porque sencillamente, desde la crítica ligera, ampliamente desinformada, con que nuestras clases medias asumen su rol en la sociedad, no vamos a lograr nada. Tiene que venir una sociedad de equilibrio que no la van a promover los intereses, ni la va a promover el status quo. Tiene que venir un tipo de política diferente. Con partido, porque los partidos juegan también a lo de la plutocracia, no solamente en el orden internacional, sino también nacional. Entonces, claro, debería haber una reformulación de los partidos políticos en sentido general. Tiene que venir una transformación de la cultura de la política. Porque a veces estamos pensando que la fiebre está en la sábana. El problema no está en los partidos, el problema está en la mala calidad del liderazgo político en general. Pero discúlpame. La ausencia de compromiso. Yo diría que en la genuflexión, que reitero, con que ellos suelen servir a los intereses. O sea, tiene que haber un cambio de cultura, tiene que venir una transformación de la visión de la política a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana. Pero desde arriba hacia abajo, ¿verdad? No desde abajo hacia arriba. Porque te hago esa afirmación debido a que tú ves, no voy a mencionar partidos políticos porque casi todos actúan de esa misma forma. Claro. Tú te enfocas cómo un partido llega al poder y cómo entonces su militancia solicita empleo, exige empleo, y entonces al momento viene el presidente, llámese X o Y, y dice, no, yo soy presidente de todos los dominicanos. O los dirigentes, no, nosotros no podemos ahora hacer eso. Pero resulta que ese individuo que está exigiendo un puesto en el gobierno, para acercarlo, el mismo presidente o un alto dirigente le dice, ven con nosotros porque yo te garantizo tanto. Al no haber ideologías, a las ideologías ir esfumándose, entonces los políticos se agarran del pragmatismo. Entiéndase por pragmatismo, comprar una persona, decirle, mira, si yo gano voy a hacer esto. Y por eso esas bases, después que gana un partido, pues le exigen, se amotinan y solicitan. Pero el que está arriba en ese momento dice, no, yo no tengo compromiso contigo, yo soy presidente de todos los dominicanos. Una forma irresponsable, porque si al momento de adherir a ese individuo, a su partido político, le dice, no, yo no te voy a buscar nada, cree en mí porque yo voy a transformar este país, pero para todos, entonces la situación es difícil. ¿Tú compartes ese punto de vista conmigo? Bueno, por supuesto, porque el problema es que, por eso es que digo que tenemos un liderazgo mediocre, que lejos de hacer un ejercicio de superación, y en eso el Partido de la Liberación Dominicana tiene un karma muy importante que pagar ante la historia, porque era un partido que se formó para transformar, para lograr precisamente ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el clímax del poder, en vez de alejarse de esos patrones, ese PLD que vino del partido de Cuadro, lo que hizo fue
que se hospedó en el pasado. Asumió el populismo como mecanismo de entronización de su poder en vez de transformar esa realidad social y política. Entonces, obviamente, el PLD, que gobernó por tantos años, genera en el gobierno de Danilo el daño más grave, la nueva ley electoral y la nueva ley de partidos, que en vez de procurar un sistema que se alejara del clientelismo y del populismo, entronizó el dinero como eje del sistema político en la República Dominicana. Por eso es que tú ves que tenemos un candidato del gobierno que el día que se audite lo que se gastó en ese candidato y este país sepa si es que se hace, porque yo no lo veo venir, lo que le costó el capricho de Danilo Medina de llevar a Gonzalo Castillo a la candidatura presidencial, sería una cosa históricamente indefendible. O sea, pero si tú te pones a mirar todos los candidatos con mayor o menor pudor, porque algunos tienen como el tacto, pero en la práctica de Balaguer hacia acá nadie puede decir, y es más, Balaguer también, pero con menor cuidado, porque tú tienes que reconocer que tenía un espacio y tenía una forma muy singular. No, él no se abrazaba al populismo en todo, tenía una identidad. Pero después de eso, lo que hemos tenido es absolutamente una política anómica, sin reglas, sin futuro, alojada en la fundita, a través de las políticas sociales, lo que se ha ido creando una cultura parasitaria en el Estado Dominicano, y eso se ha permanecido, y ninguno de los partidos del sistema, digo, me refiero a los que son electoralmente viables, porque nosotros somos un partido del sistema, pero hasta el momento la población no nos ha querido ver. Pero ninguno de los partidos del sistema tiene un compromiso con la superación de ese sistema. Todo lo contrario, lo entronizaron. Entonces, cuando tú respondes, tú entiendes que las élites políticas, sociales, admiten que en vez de producir un proceso evolutivo hacia un nuevo estilo de política que vaya dejando atrás esa escuela, lo que estamos haciendo es que nos estamos alojando más todavía en esto, porque, por ejemplo, las políticas sociales, el Bonogá, el Bonolú, etc. Yo no voy a decir que sean malas políticas. Pero deben ser transitorias. No, pero para claro, preparar al individuo que se monte en el eje del trabajo. Exactamente. Tú no puedes. Además, tú mira, por ejemplo, tú tienes Bonogá, Bonoluz, pero tú no encuentras un trabajador dominicano que te haga el trabajo en Ocoa, en cualquier lado, en cualquier campo. Te digo en Ocoa porque hay un asentamiento internacional impresionante, en Constanza, donde quiera que tú te tires en el país. El que de ciudadanos haitianos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Cuando tú ves el costo que tiene la ayuda social del gobierno en la República Dominicana, y tú ves que esa persona que recibe una ayuda, si trabaja, se la quitan. Entonces, es una concepción errónea. Mira, vamos a usar eso para financiar el trabajo de los dominicanos en el campo, para tú tratar de estimular. Tiene sentido. Tiene sentido eso. Enraizar la gente, pero además es un mecanismo de subsidio del salario en sectores sensibles, pero tú no sacas ese individuo del rol productivo. Por entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Una sociedad parasitaria. Yo no estoy contra eso. Sí. Si yo fuera candidato presidencial, diría, yo no lo voy a quitar. Ahora yo le añadiría, pero si tú trabajas, tampoco te lo quito, depende en qué me trabajes. Para mí, uno de los graves errores de los gobiernos que han aplicado ese tipo de políticas sociales consiste en la fuente para mantener esa gente. Es a través de impuestos generales que nos toca a todos, inclusive a esa misma gente. ¿No? Si tuvieran un programa de impuestos
con márgenes de ganancia excesivas de las multinacionales, cosas así, o si se exceptuara a la clase media que se ha ido empobreciendo en los últimos años, pues tendría más sentido, porque de otra forma lo que vamos a es acumular la gente que está por debajo de la pobreza a esa gente que está mínimamente por arriba de la pobreza, que se cree clase media. Sí, así es, pero fíjate que nosotros estamos partiendo de un error básico, porque además de lo que tú planteas, la fuente del financiamiento, cuando tú coges una cantidad así para tú hacer el subsidio social, ¿no? Y encima de eso tú tienes la industria eléctrica, la generación eléctrica subsidiada de una manera criminal. Sí. Criminal lo que está pasando aquí, porque encima de eso se está subsidiando y se está expoliando la población que la paga. Y cada vez que hay que buscar un dinero, eso es un mecanismo que la gente no conoce, te suben un porcientito en la factura. Pero eso es lo que te digo, no solamente la factura, sino en la ley de hidrocarburos. Es un acto delincuencial. Así mismo de es. Los presidentes que han pasado por aquí. Eso mismo es. Entonces estamos hablando, pero encima de eso, de esos vicios del sistema con que se están generando fondos, nos estamos endeudando de una manera abismal. Lo que está pasando con la deuda externa aquí y la irresponsabilidad con que se está gastando el dinero, porque yo creo que tú puedes endeudarte. Yo no tendría una visión como la de Balaguer, que tuvo la capacidad de desarrollar infraestructura increíblemente en este país más que nadie, sin endeudarse. Sí, pero también sacrificando a la población. Sacrificó notando a diapagones interminables, dejando los servicios a la buena de Dios. Hay que también señalar eso. Sacrificó muchas cosas, pero tú puedes hacer un endeudamiento, pero el endeudamiento tiene que ir dirigido a obras de infraestructura que tengan un retorno, o cualquier tipo de política que garantice un retorno. Claro. Pero tú no puedes desarrollar un país sobre la base de financiar el presupuesto todos los años del mundo. Sí, puede haber un componente de financiamiento, pero ese componente de financiamiento debe ser para producir riquezas, no para tú invertirlo en gastos corrientes. Porque si tú llegas como ya nosotros estamos, que según yo vi, tengo que confirmar ese dato porque es alarmante, que ya la deuda nuestra, el servicio de la deuda, esté ya por encima del 65, 70%. No, está, según el Banco Mundial, 72% hace un par de meses. Bueno, eso es lógico creerlo, porque subió más de lo proyectado en el sentido de que hacía muchos años que la economía dominicana no había decrecido. La caída del Producto Interno Bruto más el aumento en los préstamos refleja un porcentaje mayor del endeudamiento. Claro, porque esto se está financiando, o sea, el sostenimiento del financiamiento de la pandemia es financiado. Por eso que yo digo que hay muchas cosas que tú no comprendes. Entonces, es muy fácil tú tener un Congreso endosándote todos los préstamos y emitiendo bonos como si eso no se fuera a pagar. Vamos a darle orden a esto, José Ricardo. Yo sé que tú quieres hablar un tema sobre otro, pero antes de entrar en ese tema, me gustaría que tú me analizaras, si quieres hasta resumido, las alzas en los combustibles y la tarifa eléctrica que tú mencionaste. Tú fuiste diputado también, tú tienes que conocer la ley de hidrocarburos, los porcentajes de cada quien, de márgenes de ganancia. Yo insisto que esos porcentajes, que esa ley ha sido burlada y que regularmente ni siquiera el ministro de Industria y Comercio es el responsable de fijar los precios, sino que eso se toma en Palacio, con técnicos de Hacienda, con técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos, con los recaudadores, y entonces el presidente al final de cuentas, cuando ve todo que hay para esta semana, pues fíjame los combustibles en tanto y en tanto. ¿Cuánto me pueden buscar por aquí? ¿Cuánto me pueden buscar por aquí? Sí, sí. Entonces, tú como diputado y como hombre
relacionado con el poder en determinados momentos. ¿Qué visión tú tienes sobre esas alzas en combustibles y en tarifa eléctrica? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir de eso? Que eso es una práctica delincuencial, porque no puedo llamarla de otro modo. Que ahora que se está hablando de que existe una Procuraduría General independiente, debía buscarse un presupuesto para auditar el manejo de esa ley. Porque si se hace un expediente con lo que se hace con el tema de la facturación eléctrica y con el tema de los hidrocarburos, yo creo que se puede dar una gran lección, porque la gente aquí anda fijándose en la corrupción de los centavos. Eso de 4.000 millones, esos son centavos. Aquí se transó un pleito de 11.000 millones de pesos con los generadores en Nueva York. Y eso fue del sector privado que lo expoliaron. O sea, aquí hay una asociación público-privada tan corrupta, muchísimo más corrupta que cualquier político que tú te puedas imaginar. Entonces, No, aquí pero no de cualquiera, por ahí hay uno que ha hecho historia. Bueno, y yo le quedó chiquito. Pero si tú te pones a ver, el país no puede crecer así. Mira, si tú me dirás, bueno, pero tú como que le tiras los intereses. No, no. Yo lo que no quiero ver es los intereses, los empresarios de este país, rodando por el mundo como han rodado los venezolanos y los cubanos, porque no supieron administrar su democracia. Eso es lo que yo no quisiera ver. José Ricardo, según la fórmula del hoy ministro de Industria y Comercio, yo se la saqué y la actualicé con 4 millones y tantos de vehículos que había al 2 de junio del 2020, pues el Estado está recaudando al año más de 202.000 pesos, 202.000 millones de pesos, siendo conservador, vía ese impuesto de hidrocarburos que se toma antojadizamente. Eso siempre y cuando los márgenes no hayan aumentado, que para mí han aumentado en los últimos meses. ¿Tú te atreverías a proyectar esos mismos márgenes en la alta facturación de la energía eléctrica? Sí, sí, no tengo la menor duda de que por ahí hay un problema. No, pero no. ¿De cuánto hablamos? Pues mira, yo te dije mínimo 202.000 millones de pesos al año en la ley de hidrocarburos y en la electricidad. Es que puede andar mucho más alto de ahí. Porque es mucho más discrecional, nadie se está dando cuenta de él, la gente nada más siente la facturación. Pero además, imagínate tú que no se estén, que no esté ocurriendo eso. Solamente con el tema del subsidio de ese sector y la cantidad de sectores que reciben ese combustible exonerado o esa electricidad exonerada, etcétera, y combustibles exonerados. O sea, solamente eso es un fracaso que tiene la democracia dominicana, que no ha tenido las condiciones para ir convirtiendo eso gradualmente en un elemento insignificante del presupuesto cada año. Pero espérate, si tomamos la ley de hidrocarburos y también ya te saqué 202.000 millones de pesos y la ley y la factura de la energía eléctrica, lo sobrevalorada que está, ese dinero no está en presupuesto porque eso es antojadizo, entonces significa que eso se maneja a discreción, ¿o no? Eso tiene que ser así. Si está ocurriendo, debe ser así. ¿Tú dudas de que esté ocurriendo? Porque los precios entonces, en Miami, por ejemplo, en Orlando, esta semana, en pesos dominicanos, la gasolina se vendía a 135 pesos con 80 centavos, porque costaba 2.34 y la valoración del dólar del Banco Central para esta semana, cuando subió los combustibles, era de 58.04, 58 pesos con 04. Eso te daba 135 con 81 centavos, 135 pesos con 81 centavos. Mientras que aquí la diferencia era de 98 pesos. Entonces, eso no hay que dudarlo porque si no,
el precio de los combustibles estaría mucho más barato que en cualquier país cercano aquí. Y no es así. No es así, lamentablemente. Y es un tema en que si tú te pones a mirar, solamente se critica desde la oposición, pero no se asume desde el gobierno. Y además, si tú lo vas a asumir, asúmelo transparentemente. Porque el problema es que no hay transparencia en el tema. Porque algunas veces tú dices, bueno, tú haces un aumento de impuestos como parte de una estrategia. Y esa estrategia puede ser, bueno, tengo que desestimular el consumo de combustible. Se va a poner un impuesto así para que ustedes obligados tengan que ahorrar combustible, pero tiene que haber transparencia en el manejo del tema. Pero entonces resulta que no la hay. Entonces el gobierno se está subsidiando por esa vía. Y es lo que te digo, es un tema que no genera transparencia. Y es un tema que ningún gobierno ha querido enfrentar. Entonces, en conclusión, tú te pones a mirar, todo el mundo lo critica, pero reconduce la práctica tan pronto llega el gobierno, comenzando por este gobierno, que hizo de eso una bandera, y resulta que los mismos líderes que encabezaron esa bandera en la oposición son los que están aplicando los mismos vicios del pasado. No hay credibilidad. Entonces, cuando tú reniegas de lo que dices. Entonces, pero ¿y qué es lo que va generando eso? Un sentimiento de frustración. El día que caigamos en manos de porque también no nos damos cuenta, las sociedades van cansándose y llega un momento en que ese cansancio te genera a ti un hastío, incapacidad de reaccionar de cualquier modo. A veces se reacciona de forma positiva, pero algunas veces, cuando se crean condiciones como esta, que son la antesala de Venezuela, por ejemplo, tú no sabes lo que te puede traer, porque es que la gente se lanza en los brazos del primero que aparezca. O sea, Ricardo, peligroso. Llegamos aquí al fin de la primera parte.